estamos muy acostumbrados a ver a las mujeres en el plano de las víctimas. Y en el plano de las víctimas una mujer siempre va a ganar en la sociedad. Aparte de que a la víctima siempre se le cuestiona, siempre hay ataques. ¿Qué pasa cuando la periodista que solía revelar los escándalos se convierte en el centro del más oscuro de todos? Carmen Dominici fue la reina de la pantalla, la voz de la verdad en Primer Impacto, una mujer admirada por millones. Pero mientras informaba tragedias y rompía noticias de último minuto, su propia vida era un infierno. Detrás de esa imagen impecable, Carmen vivía atrapada en una relación que marcó su vida para siempre. Hoy, rompe el silencio sobre su tormentosa historia con Fernando del Rincón. Una historia de amor, violencia, manipulación y heridas que todavía duelen. Por primera vez, Carmen confiesa todo lo que sufrió a su lado, el daño emocional, el control, las lágrimas tras cada corte de cámara. ¿Por qué cayó tanto tiempo? ¿Qué la hizo finalmente hablar? ¿Y cómo logró salir de ese laberinto de dolor? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una entrevista más, es una catarsis, es justicia, es la historia real de una mujer que lo perdió todo y volvió a levantarse. En 1999 recibí el premio ACE como mejor presentadora de noticias. Fue uno de esos momentos en los que sientes que todo tu esfuerzo empieza a tener sentido. También me nombraron una de las 50 mujeres hispanas más influyentes del año. Estaba en la cima, volando alto. Todo el mundo hablaba de mi carrera, de mis logros, pero nadie imaginaba lo que yo realmente estaba viviendo detrás de cámaras. Mi salida de Telemundo fue extraña, dolorosa. Después de más de una década de entregarlo todo, un día simplemente dijeron que no renovarían mi contrato. Sin más, no hubo una despedida formal, ni una explicación clara, solo ese frío agradecimiento de rutina. Así que me fui como llegué, sola, fuerte y con la frente en alto. Publiqué una imagen que decía simplemente, adiós, Telemundo, y otra más con un mensaje sutil pero muy claro para quienes saben leer entre líneas, el mundo es pequeño y da vueltas. Porque sabía que lo que viene siempre se termina sabiendo. A muchos colegas no pude despedirme en persona. Otros ni se enteraron hasta que ya me había ido. Pero así es esta industria, rápida, impredecible y a veces ingrata. En 2002, Univisión me abrió las puertas. Llegué a Primer Impacto con fuerza, con ganas de seguir informando, de volver a conectar con el público y también de distraerme. Porque aunque muchos no lo sabían, en esa época yo ya arrastraba heridas profundas. Emocionales. Algunas que me costó años entender y sanar. En 2005 hice la transición a Telefutura, compartiendo pantalla con Rolando Nichols. Fue otra etapa, otra máscara profesional, pero mi verdadero rostro seguía oculto. La tormenta personal que había vivido con Fernando seguía latente y el dolor, aunque silenciado, seguía ahí. Parecían la pareja perfecta, frente a las cámaras. Sonrisas coordinadas, miradas cómplices, química que traspasaba la pantalla. Pero lo que nadie sabía era que esa historia de amor que empezó como un cuento de hadas, estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Carmen Dominici y Fernando del Rincón se conocieron entre sets, guiones y luces de estudio. La atracción fue inmediata. En poco tiempo, pasaron de compañeros de trabajo a protagonistas de un romance televisado, de esos que el público adora y los titulares celebran. Se casaron en Puerto Rico en una ceremonia que muchos calificaron como de ensueño. Pero el verdadero guión, el que no se transmitió al aire, fue mucho más oscuro. Yo pensaba que estaba viviendo una historia de amor madura, real, honesta. Pero terminé envuelta en un torbellino emocional del que me costó años salir, confesó Carmen tiempo después, con una mezcla de dolor y rabia contenida. Las cosas comenzaron a desmoronarse en silencio. El mismo hombre que le hablaba con dulzura en el set, comenzó a mostrar otra cara cuando las cámaras se apagaban. Control, indiferencia, cambios de humor. La gota que colmó el vaso ocurrió durante un viaje a República Dominicana, en lo que debía ser una escapada romántica. Carmen relata que una simple diferencia de expectativas, él decía estar cansado, ella buscaba conexión, terminó desatando una tormenta. No fue solo una discusión, fueron gritos, insultos y un golpe. Nunca imaginé que llegaría a ese punto, reveló con la voz quebrada. Tratada por las denuncias de la ex presentadora de Univisión, Carmen Dominici. En una entrevista con nuestra compañera María. Me agarró por las manos, me tenía restringida, Fernando, por su parte, negó todo. Aseguró que jamás le levantó la mano a Carmen y que se trató simplemente de un malentendido. Pero las versiones eran tan opuestas que el escándalo se volvió inevitable. Las redacciones ardían, los ejecutivos se inquietaban.
La audiencia quería respuestas. Fernando, acorralado, lanzó un reto público, que Carmen se someta a un detector de mentiras. Si está diciendo la verdad, que lo demuestre. La guerra ya no era privada, era mediática, brutal. El divorcio fue fulminante, y aunque ambos intentaron seguir adelante, la sombra de esa relación nunca desapareció por completo. Hasta hoy, porque por primera vez, Carmen Dominici cuenta lo que cayó durante años. Sin filtros, sin miedo. Mujer, yo creo que esas 3 veces que él mismo admite que me pidió matrimonio, yo dije que cuando uno no hace caso a su primera impresión, a su instinto, cumplir con esa cláusula de guardar silencio, que tú no puedes estar involucrado en conducta escandalosa. Yo me rompí, pero también me reconstruí. Y ya no le debo silencio a nadie. Mire, yo no me voy a callar más. Fernando del Rincón era un hombre controlador, machista, y ojalá hubiera convivido con él más tiempo antes de casarme. Me habría ahorrado tanto dolor. Pero una comete errores cuando se enamora, y yo estaba enamorada, ciega. Todo el mundo nos veía como la pareja soñada, pero lo cierto es que nuestra relación ya estaba rota mucho antes de aquel viaje a República Dominicana. Y sí, hubo alcohol. Sí, hubo gritos. Y sí, hubo agresión. Él lo sabe. Yo lo viví. Me empujó contra una pared. ¿Cómo se supone que una mujer debe reaccionar ante eso? Me encerré en una habitación distinta porque tenía miedo, porque necesitaba poner distancia antes de que las cosas terminaran peor. Después de eso empezó a desacreditarme, a burlarse, a contar su propia versión, esa que lo dejaba como víctima. Hasta se atrevió a decir que todo fue porque no quiso tener intimidad conmigo. Por favor, ¿qué clase de hombre minimiza así una denuncia? Lo escuché decir en una entrevista que si hubiera sabido lo que venía, habría tenido sexo 3 veces conmigo en lugar de una. ¿Eso es lo que tiene que decir un periodista al que alguna vez respetaron? Yo se lo dije claro, señor Fernando del Rincón, déjelo ya, basta. Lo que está demostrando es que no es un hombre. ¿Sabe qué fue lo peor? Que ni siquiera pude ir al cóctel de bienvenida de una amiga querida, una boda a la que quería asistir con toda el alma, pero yo estaba destruida, emocionalmente rota. Y aún así él fue a la fiesta como si nada, borracho, haciendo un show frente a todo el mundo, como si él fuera la víctima. Después de eso todo se volvió un circo, cada uno contando su verdad, y los medios queriendo exprimir hasta la última lágrima, pero solo nosotros sabemos lo que realmente pasó. Y yo ya no tengo ningún interés en volver a verlo. Hay heridas que no se cierran con el tiempo, se sanan cuando decides no permitir que te vuelvan a dañar. Lo más triste es que no era la primera vez que pasaba por algo así. Ya lo había vivido antes con Osvaldo Ríos. Y aún así, la gente se atreve a cuestionar a la mujer, a llamarla exagerada o mentirosa. Me acusaron de venganza, de despecho, pero yo solo estaba intentando contar mi verdad. Y claro, esa verdad nos costó caro a los dos. Univisión terminó apartándonos. A él una semana después de que hablara con María Celeste. A mí, un poco después. Dijeron que era por violar cláusulas del contrato, pero todos sabían por qué fue en realidad. Y no me arrepiento, porque lo que no se denuncia, se repite. Y yo no nací para quedarme callada. Después de una tormenta como la que viví, uno pensaría que mi carrera estaba acabada, pero no, yo me levanté, y volví al ruedo más fuerte que nunca. Carmen Dominici no solo volvió, arrasó. Se convirtió en el rostro visible de Al Rojo Vivo, copresentó junto a los nombres más fuertes de la televisión y produjo reportajes que no solo informaban, te arrancaban el alma. Uno de los más impactantes fue Muriendo al Cruzar, una serie cruda, sin filtros, que expuso la pesadilla que viven los inmigrantes indocumentados al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Cuerpos abandonados en el desierto, madres separadas de sus hijos, sueños enterrados junto al polvo del camino. Yo no podía quedarme en el estudio, tenía que ir donde estaban las historias, donde dolía. Ese trabajo le valió su 5º Emmy, pero no bastó. Años de lealtad, sacrificios, noches sin dormir, y un día cualquiera, Telemundo le dio la espalda. Sin advertencia, sin explicaciones, solo un comunicado frío, impersonal. 2 días antes estábamos grabando los promocionales de Navidad con María Celeste, y de pronto, fuera. Así, sin más. Después de 23 años en esta industria, fue como si me borraran con un correo. Muchos lo vieron como una falta de respeto. Otros, como una consecuencia del escándalo que aún pesaba en los pasillos de las grandes cadenas. Pero Carmen lo tenía claro, era el momento de soltarlo todo. Y entonces, hizo lo impensado.
No quería dar más noticias. Quería vivirlas. Quería ser yo la que saliera en las fotos con el sol en la cara y el alma en los pies. No más maquillaje de estudio. No más teleprompter. Solo yo, mi cámara, y el mundo. Nació Carmen Dominici Globetrotter, su blog de viajes. Su nuevo escenario ya no era un set iluminado, era el planeta entero. Desde ruinas mayas en la selva hasta callejones escondidos en Estambul, Carmen cambió los micrófonos por mochilas y las primicias por paisajes. Muchos me decían, ¿cómo vas a dejar una carrera tan sólida? Y yo les decía, porque prefiero empezar de cero con pasión que seguir en lo mismo por obligación. Y así lo hizo. Aprendió a grabarse sola, editar, escribir, subir contenido. La periodista se convirtió en exploradora, en influencer, en cronista de culturas, sabores y emociones. Viajar no es escapar. Viajar es descubrir. Es reconstruirte con cada paso que das lejos de casa. En 2015, lanzó oficialmente su blog con un lema que aún hoy resuena como un suspiro de libertad: viaja por el mundo a través de mis ojos. Carmen ya no quería ser simplemente una figura reconocida, quería ser una mujer libre. Porque entendió que los sueños no tienen edad, que los caminos no son únicos, y que a veces lo mejor que puedes hacer es atreverte a cerrar la puerta que todos creían que era la correcta. Lo que es para ti, te va a encontrar. Ya sea en la cima de una montaña en Perú, o en la sala de tu casa con una taza de café. Pero tienes que moverte, tienes que vivir. Recuerdo perfectamente ese viaje a México, la tierra de Fernando. Nunca imaginé que una simple foto en traje de baño desataría tantos comentarios. Algunos decían que el divorcio me había dejado mejor que nunca, y tal vez tenían razón. Porque fue después de todo ese caos cuando volví a mí, a reencontrarme, a reconstruirme. Mucha gente no entiende que cuando comienzas un nuevo proyecto, como el mío, que recién arrancaba en ese momento, necesitas invertir en ti misma. Tiempo, energía, recursos, fe. No era presumir, era mostrar que sí se puede. Que el dolor no tiene que ser tu último capítulo. Pero claro, siempre hay quienes te ven sonriendo en una foto y piensan que eso invalida todo lo que sufriste antes. Una vez publiqué una imagen volando en primera clase con una frase que decía: la vida es como los vuelos, a veces vas atrás, a veces adelante, pero igual viaja. Y por esa frase, me llovieron críticas. Que si presumida, que si insensible. Pero no sabían que la mayoría de las veces vuelo en económica. Que yo tomo mis decisiones basadas en prioridades, no en apariencia. Esa es la libertad de ser tu propia jefa. Me ha costado demasiado llegar aquí como para vivir con miedo a lo que opinen. Y sin embargo, sí, también he sentido miedo. Durante un tiempo, mi hijo William y yo recibimos amenazas de muerte. Tuvimos que hablar, que denunciar. Fue tan grave que el FBI se involucró. Imagínate el nivel de angustia, de no saber si puedes caminar tranquila por la calle o si puedes enviar a tu hijo a la universidad sin miedo. Pero no me doblegué. Lo defendí con uñas y dientes, como lo haría cualquier madre. He trabajado duro, muy duro. Gracias a eso he logrado estabilidad económica, sí, pero también he usado esa plataforma para algo más grande que mí. He luchado por la visibilidad del cáncer ginecológico, he estado en Guatemala construyendo casas para quienes no tienen nada, he sido embajadora de Latin Sky para la prevención del VIH, y he trabajado con PETA porque los animales también necesitan voz. Las redes me han permitido compartir secretos de bienestar, apoyar campañas de salud y sobre todo, hablar por mujeres que han sufrido en silencio. Porque yo sé lo que es eso. Yo he estado ahí. Y si puedo evitarle ese camino a otra mujer, lo voy a hacer 1000 veces. El amor, claro que creo en él. Aunque haya tenido 2 relaciones dolorosas, sigo creyendo. Me han vinculado con personas, como el beisbolista Rafael Palmeiro, pero la verdad es que hoy estoy soltera. Y feliz. Porque el gran amor de mi vida es mi hijo Julián. Él es mi motor, mi luz, mi razón. Y si me preguntas qué me mueve hoy, te digo sin dudarlo: viajar, conocer, aprender, absorber el mundo como una esponja. Cada país es una oportunidad de llenarme de recuerdos, de cultura, de vida. Tengo una lista, y no me pienso ir de este mundo sin tacharla completa. A veces cierro los ojos, y me imagino caminando por un mercado en Marruecos, navegando un lago en Vietnam, bailando con extraños en una plaza de Lisboa. Esa emoción no se puede explicar, es un fuego que no se apaga. Es una necesidad que nace del alma. De todo lo que he vivido, nada me ha marcado tanto como viajar. Ese crucero por el Danubio, lo soñé durante años. Ver amanecer sobre el agua, mientras Europa entera se deslizaba como una postal frente a mí, fue una de las cosas más mágicas que he sentido.
No era lujo, era libertad. Era estar presente en un lugar donde el tiempo no corre, solo respira contigo. La gente a veces me pregunta por qué lo hago, por qué dejé todo, por qué no me compré una casa en lugar de comprar un vuelo. Y yo les contesto, porque las cosas se pierden, pero los recuerdos no. Nadie puede robarte el olor de un bosque en otoño, ni la sonrisa de una niña en un templo en Sri Lanka. Eso es mío, para siempre. Cada paso que doy en otro país, cada plato nuevo que pruebo, cada persona que me mira sin saber quién soy, me recuerda que estoy viva, que no tengo que pertenecer a un solo lugar ni a una sola historia. Yo soy muchas, y todas viajan conmigo. Pasé años contando las historias de otros. Hoy, estoy contando la mía, no con un micrófono, con mis pies, con mi cámara, con el corazón abierto. Porque si algo aprendí, es que los sueños no se alcanzan sentada esperando el momento perfecto. Los sueños se persiguen, a veces con miedo, pero siempre con pasión. No importa si tienes 20, 40 o 70 años. Lo que importa es que no te conformes con ver el mundo desde una pantalla. Sal a vivirlo, porque el mayor lujo no es el dinero. Es el coraje de vivir bajo tus propias reglas. La gente ve la foto bonita, la boda, las cámaras, el éxito, pero no sabe lo que se vivía puertas adentro. Lo que yo viví con Fernando fue una relación dolorosa, desequilibrada y oscura. Fue una etapa en la que me perdí a mí misma por completo. Yo no me casé para ser maltratada emocionalmente. No me casé para tener miedo, ni para sentir que tenía que justificar cada palabra que decía. Fernando era encantador frente al público, pero en privado, era otra historia. Controlador, machista, hiriente. Y sí, lo digo con todas sus letras, porque ya no tengo miedo. Ese episodio en República Dominicana marcó un antes y un después en mi vida. No fue solo una pelea. Fue el momento en el que entendí que había cruzado una línea de la que no se regresa. Me empujó, me gritó, me humilló. Y lo peor, es que después intentó disfrazarlo todo. Como si fuera yo la exagerada, la emocional, la loca. Yo no necesito venganza. Yo necesito justicia emocional. Necesitaba sanar. Y para sanar, tenía que hablar. Tenía que dejar de proteger a quien me lastimó solo por cuidar mi imagen o la suya. Porque el silencio también duele. Y yo ya había callado demasiado. Cuando él me retó públicamente a hacerme un detector de mentiras, entendí que nunca me amó. A un hombre que te ama no lo ves tratando de destruirte en cámara nacional. Lo ves protegiéndote, incluso en la ruptura. A mí no me interesa volver a verlo. No le deseo mal, pero tampoco le deseo cerca. Yo elegí la paz. Yo elegí seguir viva. Porque sí, hubo momentos donde pensé que no iba a poder más. Pero pude. Y aquí estoy, de pie. ¿Y con vos? ¿Crees que Carmen hizo bien en contar todo después de tantos años? ¿Fernando del Rincón debería responder públicamente de nuevo? Te leemos abajo en los comentarios, porque tu opinión también forma parte de esta conversación.